El suelo de mármol del Hotel Celestial estaba tan pulido que podía ver mi reflejo en él, distorsionado y vacilante, como me sentía por dentro. Me temblaban las manos mientras ajustaba mis cajas de pasteles, con las esquinas clavándose en mis palmas con tanta fuerza que me dolían. Me concentré en ese dolor, en cualquier cosa que me distrajera del pánico creciente que me oprimía el pecho. Llevaba 3 meses entregando postres personalizados aquí, siempre por la entrada de servicio, siempre invisible. Hoy el personal de cocina me había redirigido a través del vestíbulo principal debido a una emergencia de fontanería en los pasillos traseros. Por supuesto, porque mi vida no era lo suficientemente complicada sin tener que atravesar un espacio donde Braden pudiera verme. El vestíbulo se extendía ante mí como un desafío, con techos altísimos y lámparas de cristal que captaban la luz y la proyectaban como confeti. El aire olía a colonia cara y a lirios frescos procedentes del enorme arreglo floral de la mesa central. Mis zapatillas chirriaban ligeramente sobre ese suelo perfecto, anunciando mi presencia, marcándome como alguien que no pertenecía a ese lugar. Mantuve la cabeza gacha, contando los pasos, 23 hasta los ascensores. Entonces podría desaparecer en la cocina del ático, entregar mis macarons y tartaletas, cobrar mi pago y volver a desaparecer en mi pequeño mundo seguro. 23 pasos. Podía hacerlo. Aurora. La voz me paralizó a mitad de camino. Se me revolvió el estómago. Ese tono familiar con un ligero matiz que me helaba la sangre. No me di la vuelta. Quizás si seguía caminando, pensaría que se había equivocado. Quizás la realidad se inclinaría a mi favor solo por esta vez. Aurora, espera. Sé que eres tú. Los pasos detrás de mí, rápidos y decididos, mi pulso latía con fuerza en mi garganta mientras agarraba con más fuerza las cajas de pasteles y caminaba más rápido. Quedaban 15 pasos hasta los ascensores. Solo 15 pasos más. No te atrevas a ignorarme. Su mano se aferró a mi hombro y me giró con tanta fuerza que casi se me caen las cajas que llevaba cuidadosamente equilibradas. Braden tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 6 meses, cuando finalmente le escapé. Cabello rubio peinado con demasiado producto, ojos azul pálido que alguna vez parecían amables, pero que ahora solo parecían calculadores. Llevaba un traje caro, probablemente comprado con el dinero de sus padres, ya que nunca había tenido un trabajo por más de 3 meses. El aroma familiar de su colonia, demasiado fuerte, me revolvió el estómago. Tengo que hacer mi entrega, dije, orgullosa de que mi voz solo temblara ligeramente. Por favor, déjame ir. Dejarte ir. Su risa fue aguda, amarga, como si tú me dejaras ir. Simplemente desapareciste un día, bloqueaste mi número, te negaste a abrir la puerta. Se suponía que íbamos a casarnos, Aurora. Nunca se supuso que íbamos a casarnos. Di un paso atrás, tratando de poner distancia entre nosotros. Te devolví el anillo. Te lo expliqué todo en mi carta. ¿Tu carta? Escupió las palabras como si tuvieran mal sabor. 2 años juntos y lo terminas con una carta. ¿Tienes idea de cómo me hizo quedar eso? ¿Cómo reaccionó mi madre? ¿Cómo se rieron todos en el club a mis espaldas? Lo que pasaba con Braden era que todo siempre giraba en torno a él, a su imagen, a cómo las cosas afectaban su reputación ante personas cuyas opiniones no deberían importar. Había pasado 2 años intentando reducirme lo suficiente como para encajar en su visión de la novia perfecta, preparando elaborados postres para sus eventos de networking, sonriendo ante sus sutiles críticas sobre mi aspecto, mi carrera, mis amigos. El día que me mudé a mi pequeño apartamento encima de la panadería donde trabajaba, llevándome solo lo que había aportado a la relación, fue la primera vez que respiré libremente en meses. Siento que te hayas sentido herido, le dije, tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Pero no éramos el uno para el otro. Tú lo sabes. Lo que sé es que me debes una explicación, una de verdad, cara a cara. Su mano se extendió rápidamente y me agarró la muñeca, no con tanta fuerza como para dejarme moratones, nunca lo suficiente como para dejar marcas.
Braden era demasiado inteligente para eso, pero lo suficientemente firme como para comunicarme que no me iría hasta que él lo permitiera. Las cajas se tambalearon peligrosamente. Vas a hacer que se me caigan y valen $300 que no puedo permitirme reemplazar. Entonces quizá deberías haberlo pensado antes de humillarme. Mi visión se redujo. El vestíbulo a nuestro alrededor se desvaneció mientras mi atención se centraba en su mano sobre mi muñeca, en la familiar sensación de estar atrapada. Así había sido siempre. Sus necesidades, sus sentimientos, su control disfrazado de cuidado. Me había prometido a mí misma que nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir tan pequeña. Suéltame. Y las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba, tan agudas que una pareja que pasaba por allí nos miró. La expresión de Braden cambió. Su agarre se aflojó ligeramente, pero no me soltó. Estamos montando una escena, Aurora. Tú odias las escenas. Solo ven al bar conmigo. Tendremos una conversación civilizada como adultos y luego podrás hacer tu entrega. No quiero tener una conversación. Qué pena. Sus dedos se tensaron de nuevo. No puedes alejarte así de 2 años sin darme una explicación. El ascensor estaba a solo 3 metros. Si pudiera liberarme, si pudiera llegar a esas puertas antes de que él me alcanzara, podría escapar de esta pesadilla. De repente, el vestíbulo me pareció demasiado cálido, demasiado cercano, y ese hermoso espacio se transformó en una trampa. Braden, por favor. Odiaba el tono suplicante de mi voz. Odiaba que él me hubiera reducido a eso otra vez. Estoy trabajando. Perderé este contrato si llego tarde. Una copa, 30 minutos y luego te dejaré marchar. Ambos sabíamos que era mentira. 30 minutos se convertirían en 1 hora, luego en 2, y luego querría cenar, querría recordarme los viejos tiempos, querría minar mi resistencia hasta que accediera a darle otra oportunidad. Ya había visto ese patrón antes, lo había vivido demasiadas veces. Mis ojos se desviaron rápidamente, buscando ayuda, seguridad, a cualquiera que pudiera intervenir. El personal del hotel apartó cuidadosamente la mirada, entrenado para ignorar las disputas menores entre huéspedes y visitantes. La gente bien vestida del vestíbulo se mantuvo a distancia, sin querer involucrarse en el drama de otra persona. Estaba sola de nuevo. Darme cuenta de ello me galvanizó. Me giré bruscamente, rompiendo su agarre con un movimiento que mi amiga me había enseñado en la clase de defensa personal a la que asistí después de dejarlo. Las cajas de pasteles se tambalearon peligrosamente, pero logré estabilizarlas mientras me alejaba, con mis zapatillas chirriando sobre el mármol perfecto mientras me lanzaba hacia los ascensores. ¡Aura!, gritó Braden, y su grito resonó en el vestíbulo. Golpeé con la mano el botón de llamada. 1, 2, 3 veces, como si eso fuera a hacer que el ascensor llegara más rápido. Detrás de mí, podía oír sus pasos acercándose. Mi reflejo en las pulidas puertas del ascensor mostraba a una joven con los ojos desorbitados y flores aún esparcidas por su cabello oscuro tras la sesión de repostería de esa mañana, agarrando las cajas de pasteles como si fueran escudos. Las puertas se abrieron con un suave tintineo que sonó como una salvación. Me lancé hacia adelante sin mirar, desesperada por alejarme de él, por tener unas puertas metálicas entre nosotros, por tener un momento para respirar, pensar y planear mi próxima huida. Mi hombro chocó con algo sólido, cálido e inamovible. Las cajas de pasteles comenzaron su inevitable caída hacia el suelo. Unas manos fuertes las atraparon, arrancándolas de mi agarre con una velocidad sorprendente, estabilizándolas antes de que se pudiera mover ni un solo macarón. Tropecé hacia atrás y miré al hombre con el que acababa de chocar con tanta fuerza que habría derribado a alguien más pequeño. Pero él no era pequeño. El desconocido medía al menos 1,80 metros y tenía los hombros anchos, lo que sugería una fuerza real más que una vanidad de gimnasio. Su traje gris oscuro estaba impecablemente confeccionado, con el tipo de artesanía que había aprendido a reconocer en las revistas de moda de Braden. Aunque la ropa cara de Braden siempre me había parecido un disfraz,
Este hombre la llevaba como una segunda piel. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en piedra. Todos los ángulos afilados y las líneas duras deberían haber resultado fríos, pero en cambio desprendían un extraño magnetismo. Sin embargo, fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento, oscuros y penetrantes, con una intensidad que parecía atravesarme en lugar de mirarme. Tenían un peso que no podía nombrar, una gravedad que hizo que el aire entre nosotros se sintiera de repente denso. Lo siento, jadeé, alcanzando mis cajas. No lo vi, no estaba mirando. Solo, Aurora, vuelve aquí. La voz de Brayden rompió el momento. Sin pensar, me lancé de lleno al ascensor, mi cuerpo moviéndose por puro instinto. El desconocido se hizo a un lado, todavía sosteniendo mis cajas de pasteles con un cuidado sorprendente para alguien que parecía no haber horneado nada en su vida. Por favor, susurré, con la mirada fija en Brayden, que ahora estaba a solo unos metros de distancia. Por favor, lo necesito. La mirada del desconocido pasó por encima de mí y se posó en Brayden. Algo oscuro cruzó su rostro y desapareció tan rápido que podría haber sido mi imaginación. Entonces movió la mano y sus largos dedos pulsaron el botón para que se cerraran las puertas. Espera. Brayden extendió la mano hacia adelante, tratando de detener las puertas que se cerraban. Pero el desconocido se movió, bloqueando la entrada con su imponente e inamovible cuerpo. Las puertas se cerraron con un suave golpe que me pareció el sonido más hermoso que había oído nunca. A través del estrecho hueco, alcancé a ver por última vez el rostro furioso de Brayden, con la boca moviéndose para pronunciar palabras que no podía oír y que no quería oír. El ascensor se puso en marcha, llevándonos hacia arriba, y yo me desplomé contra la pared trasera, con las piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerme. Mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que me dolía. Lo había conseguido. De momento, al menos, había escapado. Gracias. Me las arreglé para decir, mirando al hombre que aún sostenía mis cajas de pasteles con una gentileza inesperada. De cerca, pude ver detalles que se me habían escapado en mi pánico. Una pequeña cicatriz a lo largo de la mandíbula, gemelos plateados en las muñecas, un sutil aroma a sándalo y algo más oscuro, más intenso, más peligroso. Siento haberte empujado y haberte metido en mi lío. Me estudió durante un largo momento. Esos ojos intensos catalogaban los detalles con la misma precisión que yo utilizaba al decorar pasteles, buscando defectos y asimetrías. Entonces, sorprendentemente, su boca se curvó en algo que podría haber sido el esbozo de una sonrisa. Las cajas están a salvo. Su voz era baja, controlada, con un acento que no logré identificar. Quizás italiano, quizás más oriental. Eso parece ser lo que más te importa. Me reí. El sonido salió demasiado alto y tembloroso. No son solo cajas. Son 2 semanas de dinero para la compra y la razón por la que todavía tengo este contrato. Miró las cajas de pasteles y luego volvió a mirarme. ¿En qué piso? La cocina del ático, dije. Creo. Normalmente entro por la puerta de servicio. Su expresión cambió, algo brilló en esos ojos oscuros. El ático. Sí, estoy haciendo una entrega para una fiesta privada. Un ejecutivo tecnológico que celebra un acuerdo o algo así. Me di cuenta de que estaba parloteando. Las palabras salían a borbotones mientras la adrenalina se vaciaba lentamente de mi sistema. Hago postres personalizados para eventos. No suelo hacerlo aquí, pero el jefe de cocina conoce a mi jefe y me recomendó, y probablemente esto sea mucha más información de la que necesitabas. Aurora. La forma en que dijo mi nombre hizo que algo se me encogiera en el pecho. No como cuando Brayden lo decía con una posesión y familiaridad que no se había ganado. Era diferente, como si estuviera saboreando las sílabas, probando su peso. ¿Lo has oído?, dije innecesariamente. Sí, es mi exnovio. Era mi exnovio, excepto que en realidad nunca estuvimos comprometidos porque le devolví el anillo. Estaba parloteando de nuevo, pero su mirada fija parecía sacarme las palabras. Rompí con él hace 6 meses y no lo había visto desde entonces.
y realmente no esperaba que estuviera aquí hoy. El ascensor subía suavemente. Los números de los pisos iban aumentando en la pantalla digital. 10, 15, 20. ¿Te persigue a menudo por los vestíbulos de los hoteles?, preguntó el desconocido. Y había algo en su tono, algo frío y agudo bajo la superficie tranquila. No, he tenido cuidado de evitar los lugares donde podría estar. Hoy ha sido solo mala suerte. Me abracé a mí misma, sintiendo frío de repente a pesar del aire acondicionado. Al final se rendirá. Siempre lo hace, hasta que deja de hacerlo. Y entonces todo vuelve a empezar. El ascensor se sacudió de repente y un chirrido resonó en el pequeño espacio. Las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego se quedaron en un tenue resplandor de emergencia. La pantalla de pisos se congeló en el 23. Nos habíamos detenido. ¿Qué está pasando? Me aparté de la pared y mi pánico anterior resurgió de otra forma. El desconocido permaneció completamente inmóvil, con la misma expresión, mientras colocaba con calma mis cajas de pasteles en el suelo y pulsaba el botón de llamada. No pasó nada. Probó con varios más. Tampoco pasó nada. Estamos atrapados, susurré, asimilando la realidad. Estamos atrapados en el ascensor. Sacó su teléfono y la pantalla proyectó una luz azul sobre sus rasgos. ¿No hay señal? Por supuesto que no, porque mi día no era ya lo suficientemente complicado. Había escapado de Braden solo para quedarme atrapada en una caja de metal suspendida a cientos de metros del suelo con un completo desconocido. Un completo desconocido que ahora me estudiaba con esa misma intensidad inquietante, como si fuera un rompecabezas que había decidido resolver. ¿Cuánto tiempo crees que estaremos atrapados aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Guardó el teléfono en el bolsillo con deliberada calma. Podrían ser minutos, podrían ser horas. Los ascensores de los hoteles tienen protocolos de emergencia, pero su aplicación varía. Horas. Podría quedarme atrapada aquí con él durante horas. El desconocido se recostó contra la pared del ascensor con la tranquilidad de alguien acostumbrado a esperar, a ser paciente. Sus dos ojos oscuros no se apartaron de mi rostro. Bueno, dijo, con un tono de voz que podría haber sido de diversión. Háblame de esos postres que valen 2 semanas de comida. Y a pesar de todo, a pesar del ascensor atascado y de Braden en algún lugar abajo y de la extraña intensidad de este hombre que acababa de conocer, me encontré riéndome. Riendo de verdad por primera vez en lo que parecían años. La luz de emergencia proyectaba sombras en su rostro sin suavizar nada. En todo caso, el tenue resplandor lo hacía parecer más peligroso, resaltando los ángulos marcados de sus pómulos y la línea de su mandíbula. Debería haber estado más asustada, atrapada aquí con un desconocido cuyo nombre ni siquiera sabía. En cambio, me sentía extrañamente tranquila, más segura en esta caja de metal suspendida que en el vestíbulo con Braden. Los postres, dije, agradecida por tener un tema normal en el que centrarme. Macarons de lavanda con crema de mantequilla y miel, tartaletas de frambuesa con ganache de chocolate negro y pasteles ópera en miniatura. Todas son técnicas francesas clásicas, pero yo les añado mi toque personal. Señalé las cajas que había guardado. Los macarons llevan lavanda auténtica del jardín de mi abuela, que yo misma seco. El sabor es más auténtico que con el extracto. ¿Tu abuela te enseñó a hornear?, preguntó con naturalidad, pero percibí una curiosidad real detrás de sus palabras. Ella me enseñó todo. Emigró de Provenza cuando tenía 20 años y trabajó en panaderías de Nueva York hasta que ahorró lo suficiente para abrir su propio local. La familiar historia calmó mis nervios. Me dejaba subirme a un taburete a su lado, medir los ingredientes y aprender las proporciones por intuición en lugar de por números. Decía que la repostería tenía tanto que ver con la intuición como con la precisión. Pasado. Asentí con la cabeza, tragando saliva para aliviar la repentina opresión en la garganta. Falleció hace 3 años y me dejó sus libros de recetas y una instrucción muy específica: que nunca desperdiciara mi talento en enriquecer a otra persona. Sin embargo, por ahora trabajas para la pastelería de otra persona. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo, con las piernas estiradas.
Después de meses de pie en la cocina de la panadería, incluso un ascensor atascado me parecía un descanso. Estoy ahorrando para abrir mi propio local. Va lento, pero lo conseguiré. El desconocido se sentó frente a mí, con movimientos controlados y precisos. Incluso sentado en el suelo del ascensor, mantenía un aire de autoridad que parecía estar integrado en sus huesos. ¿Cuánto más necesitas? Esa es una pregunta muy personal viniendo de alguien cuyo nombre no conozco. Algo brilló en esos ojos oscuros. Diversión, tal vez. Luca. Solo Luca por ahora. Me repitió mis propias palabras. ¿Cuánto más, Aurora? La forma en que volvió a decir mi nombre me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Me dije a mí misma que solo era el espacio cerrado, la adrenalina que aún recorría mi cuerpo, la naturaleza surrealista de toda esta situación. Unos $40,000. La cifra me parecía imposible. Una montaña que había estado escalando con una cucharilla. Tengo 15 ahorrados. El resto me llevará otros 2 años si todo sale a la perfección, cosa que nunca ocurre. ¿Y tu exnovio? Él no me ayudó con este sueño. Me reí con amargura y sarcasmo. Cuando nos conocimos, Braden pensaba que trabajar en una panadería era encantador. Pintoresco, como si estuviera jugando a tener una carrera. Me pellizqué el dobladillo de la camisa, cuya tela negra ya estaba cubierta de azúcar glass por el trabajo de esa mañana. Pero cuando se trataba del matrimonio, él esperaba que lo dejara. Me dijo que sus ingresos serían más que suficientes, que podía hornear como hobby para las fiestas de sus socios, hacer postres para los eventos benéficos de su madre. Le dije que no. Al final, la confesión me resultó pesada. Aunque tardé demasiado en decirlo, no dejaba de pensar que quizá estaba siendo poco razonable. Quizá el compromiso significaba renunciar a lo que yo quería por lo que él necesitaba. Al menos, eso era lo que él me decía. La expresión de Lucas se endureció, algo frío se apoderó de sus rasgos. Estaba equivocado. La certeza de su voz me sorprendió. Nos conocíamos desde hacía solo 15 minutos, la mayor parte de ellos en una situación de crisis. Sin embargo, hablaba con absoluta convicción sobre mi valía, mis decisiones. «No me conoces», le dije en voz baja. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Conozco a hombres como él. Había algo oscuro en esas palabras, capas de significado que no lograba alcanzar. Hombres que ven a las personas como posesiones, como cosas que hay que controlar y exhibir. No merecen lealtad. El ascensor dio una pequeña sacudida, haciendo que mi corazón se saltara un latido. Pero no volvimos a ponernos en marcha. Solo un recordatorio de que estábamos suspendidos en el espacio, dependiendo por completo de la maquinaria y la suerte. ¿Y tú?, le pregunté, necesitando desviar la atención de mí misma. ¿Qué te trae al Celestial un miércoles por la tarde para una reunión de negocios? Miró su reloj, caro y discreto, que ahora echo de menos. Lo siento. No lo sientas. No era importante. Algo en su forma de decirlo me hizo pensar que todo era importante para Luca, que no se ocupaba de asuntos triviales. Solo por el traje, se notaba que era alguien que trabajaba a un nivel en el que faltar a las reuniones tenía consecuencias. ¿Qué tipo de negocio?, insistí, curiosa a pesar mío. Del tipo que paga lo suficiente como para que no me preocupe por $40,000. Debería haber sonado arrogante, pero su tono era natural. Simplemente exponía la realidad. Lo estudié con más atención, fijándome en detalles que se me habían escapado en mi pánico inicial. El reloj era de platino, del tipo que aparece en revistas que yo no podía permitirme. Sus zapatos eran de cuero italiano, perfectamente cuidados. Incluso su postura delataba a alguien acostumbrado a que se le obedeciera sin preguntas. «No solo te alojas en este hotel», dije, encajando las piezas. «Eres el propietario o copropietario». Su boca se curvó, volviendo a esbozar esa leve sonrisa. Inteligente. El personal te miró de otra manera en esa fracción de segundo antes de que se cerraran las puertas. Y te moviste para bloquear a Braden como si tuvieras todo el derecho a decidir quién entra y quién sale. Incliné la cabeza, examinándolo con la misma precisión con la que juzgaba si un pastel estaba perfectamente nivelado. Además,
estás demasiado cómodo en esta situación. La mayoría de la gente estaría ansiosa por estar atrapada. Tú solo eres paciente. Paciente, repitió. Había algo parecido a aprobación en su voz. Esa es una forma de describirlo. ¿Cuál es otra? Acostumbrada a esperar el momento adecuado. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de un significado que no lograba descifrar. La luz de emergencia volvió a parpadear y, en esa breve oscuridad, sentí el peso de su atención sobre mí como si fuera algo físico. ¿Me tienes miedo, Aurora? La pregunta me sorprendió por su franqueza. Lo consideré con sinceridad, buscando mis sentimientos bajo la adrenalina y la confusión. No, dije finalmente. Probablemente debería tenerlo. No te conozco. Estamos atrapados juntos, y tú tienes esa intensidad que sugiere que no eres alguien a quien la mayoría de la gente le diga que no. Mantuve su mirada fija. Pero no tengo miedo. Quizás estoy demasiado cansada para seguir temiendo las cosas equivocadas. Algo cambió en su expresión. Una grieta en esa fachada controlada. Las cosas equivocadas, hombres como Brayden, me habían asustado durante años y ni siquiera me había dado cuenta. La forma en que sonríen mientras te humillan, te hacen cuestionar tu propia realidad. Te convencen de que su control es en realidad cuidado. Rodeé mis rodillas con los brazos, sintiéndome de repente muy joven y muy vieja al mismo tiempo. Puede que seas peligroso, Luca, pero al menos eres sincero al respecto. ¿Crees que soy peligroso? Sé que lo eres. No sabía cómo lo sabía, pero la certeza pesaba en mi pecho. Todo en ti dice que eres alguien que hace desaparecer los problemas. La pregunta es, ¿qué tipo de problemas y cómo los haces desaparecer? El ascensor volvió a sacudirse, esta vez con más violencia. Mi mano se extendió instintivamente, apoyándose contra la pared. Luca se movió con una velocidad sorprendente, desplazando su cuerpo para proteger el mío, con una mano apoyada contra el metal junto a mi cabeza. El instinto protector era automático, innato, como si hubiera pasado toda su vida interponiéndose entre las amenazas y las cosas que consideraba que merecían ser protegidas. El temblor amainó. Nos quedamos inmóviles en esa posición, con su cuerpo tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba, oler el sándalo y algo único en él debajo. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. «Deberías moverte», dijo en voz baja, pero no lo hice. Probablemente estuve de acuerdo, pero no me aparté. Sus ojos buscaron los míos. Esa oscura intensidad se centró por completo en mí. Tu exnovio, el que está esperando abajo. Si sigue allí cuando salgamos, ¿qué harás? Intentar evitarlo. Volveré por la entrada de servicio como debería haber hecho desde el principio. Y si te sigue, si descubre dónde trabajas, dónde vives, los escenarios que había pasado 6 meses intentando no imaginar se desbordaron. Yo me encargaré. Siempre lo he hecho. Huyendo. Las palabras dolían porque eran ciertas. Sobreviviendo. Hay una diferencia. Lucas se apartó ligeramente, dándome espacio, pero no mucho. ¿Y si no tuvieras que huir? ¿Y si el problema simplemente desapareciera? Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que los hombres como tú, Brayden, responden a una sola cosa. El poder. La comprensión de que han elegido el objetivo equivocado. Que perseguirte tiene consecuencias que no están dispuestos a afrontar. No puedes simplemente amenazarlo. Eso es ilegal. Y él tiene dinero de su familia. Abogados. No estoy sugiriendo amenazas. La voz de Luca era tranquila, casi amable. Estoy sugiriendo presencia. El saber que estás bajo la protección de alguien. Alguien que hace que Brayden y sus abogados parezcan niños jugando a ser adultos. Debería haberme horrorizado. Debería haber reconocido esto por lo que era. Otro hombre tratando de controlar mi situación, decidir mi destino. Pero al mirar a los ojos de Luca, no vi la necesidad de Brayden de poseerme. Vi algo más frío, más práctico. Un hombre de negocios que identifica un problema y propone una solución. ¿Por qué harías eso?, le pregunté. No me conoces. Mis problemas no son tu responsabilidad. Quizás me interese hacerlos mi responsabilidad.
Las luces del ascensor volvieron a brillar con toda su intensidad, de forma brusca y repentina. Se oyó un crujido en el altavoz de emergencia, seguido de una vocecita. Aquí, la seguridad del hotel. Somos conscientes del mal funcionamiento del ascensor y estamos trabajando para restablecer el servicio. Por favor, mantengan la calma. En breve podrán seguir su camino. Luca no se movió. No se acercó al altavoz para responder. Simplemente siguió mirándome, esperando mi respuesta a una pregunta que no estaba segura de que realmente hubiera hecho. Debería darte las gracias, dije en su lugar, por ayudarme a escapar de Braden, por coger mis cajas, por no sentirte incómodo por estar atrapado aquí conmigo. ¿Es eso un rechazo? Es una constatación. Entonces sonrió de verdad y su rostro se transformó por completo. Las líneas duras se suavizaron, algo casi infantil emergió bajo su peligroso exterior. Tienes lengua afilada cuando no estás asustada. Siempre estoy asustada, admití. Simplemente he aprendido a hablar de todos modos. El ascensor dio una sacudida y luego reanudó su ascenso suavemente. Piso 24, 25. El ático se acercaba rápidamente. Cuando salgamos, dijo Luca, bajando la voz, harás tu entrega, cobrarás tu pago y luego tendrás que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Si salir sola por ese vestíbulo, esperando que Braden se haya rendido y se haya ido a casa, o si aceptar mi oferta de protección. La puerta se abrió con un suave tintineo, revelando el pasillo del ático. Luca recuperó mis cajas de pasteles con el mismo cuidado que había mostrado antes, presentándomelas como una ofrenda. Un hombre con un traje caro esperaba en el pasillo, de cuello grueso y vigilante. Era claramente un guardia de seguridad, aunque no del hotel. Asintió a Luca con la deferencia de alguien que sabía exactamente quién tenía el poder allí. Marco, dijo Luca, la señora Aurora tiene que hacer una entrega. Asegúrate de que la acompañen con seguridad a la cocina y de vuelta. Por supuesto, señor. Cogí mis cajas, con la mente dando vueltas. Nunca te dije mi apellido. No hacía falta. Luca salió del ascensor enderezándose los puños con casual precisión. La cocina del ático del Celestial no acepta entregas sin comprobar los antecedentes de los proveedores. Tu información ya estaba en el archivo. La comprensión me golpeó como un jarro de agua fría. Él sabía quién era yo incluso antes de que se abrieran las puertas del ascensor en el vestíbulo. Había visto mi nombre, mi negocio, probablemente mi dirección y mi historial laboral. Todo. Lo sabías, susurré. Ya lo sabías todo sobre mí. No todo. Sus ojos se clavaron en los míos. No sabía que bajo el miedo se escondía una determinación tan fuerte. No sabía que lucharías contra un hombre que te dobla en tamaño con nada más que cajas de pasteles como armas. No sabía que tu abuela te enseñó que hornear era intuición. Se acercó, bajando la voz para que solo yo pudiera oírlo. Y yo no sabía que decidiría, incluso antes de llegar al ático, que ibas a ser mía. Esa declaración posesiva debería haberme aterrorizado, debería haberme hecho salir corriendo en dirección contraria. Pero algo en mí, una parte que no reconocía del todo, respondió a la certeza de su voz. No busco otra relación. Lo conseguí. Bien. Yo tampoco. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta y la puso en mi mano. Te ofrezco protección, Aurora. Un escudo contra hombres como Braden. Sin condiciones, sin expectativas más allá de esto. Ahora estás bajo mi protección. Nadie toca lo que es mío. No soy tuya. Todavía no, admitió, repitiendo sus palabras anteriores sobre su nombre. Pero lo serás. Y cuando estés lista para dejar de huir, llamarás a ese número. Marco carraspeó educadamente. Señor, su cita de las 2 le está esperando. Luca dio un paso atrás, recuperando su máscara de control. Haz tu entrega. Marco se asegurará de que salgas sana y salva. Y Aurora esperó hasta que lo miré a los ojos. Hoy elige la salida de servicio, pero con el tiempo cruzarás el vestíbulo principal con la cabeza alta, porque nadie que me pertenezca se esconde en las sombras. Se dio la vuelta y se alejó, con pasos silenciosos sobre la lujosa alfombra.
Me quedé paralizada, con su tarjeta ardiendo en mi palma como una marca, viéndolo desaparecer tras una esquina con su seguridad siguiéndolo. Señorita Aurora. La voz de Marco era respetuosa pero firme. La cocina es por aquí. Lo seguí en piloto automático, mi mente repitiendo cada palabra, cada mirada, cada momento en ese ascensor. Las cajas de pasteles ahora parecían más ligeras. O tal vez solo me sentía más fuerte, transformada de alguna manera por 2 horas con un hombre peligroso que había decidido que merecía la pena protegerme. En mi bolsillo, la tarjeta de Luca parecía latir con la misma intensidad con la que latían las posibilidades y las amenazas. Y en algún lugar abajo, Brayden esperaba, sin saber que el mundo había cambiado bajo sus pies. El personal de cocina tomó mis postres con eficiencia profesional, apenas mirándome mientras inspeccionaban cada pieza en busca de daños. Afortunadamente, no había ninguno. Cobré mi pago y Marco me acompañó de vuelta al ascensor de servicio, con su presencia sólida e inquebrantable detrás de mí. El señor Rossi quería que me asegurara de que llegara sana y salva a su vehículo, dijo mientras descendíamos. Su acento era leve pero presente, italiano, como el matiz que había percibido en la voz de Luca. ¿Dónde ha aparcado? No tengo coche, he venido en metro. Algo brilló en su expresión. Desaprobación, tal vez, o preocupación. Al señor Rossi no le gustará eso. El metro ya no es seguro para usted. ¿Por qué? Porque rechacé una reunión de negocios en el vestíbulo de un hotel. Intenté mantener un tono de voz ligero, pero la ansiedad se coló en mis palabras. Brayden es molesto, no peligroso. La mirada de Marco sugería que yo estaba siendo peligrosamente ingenua. Los hombres se vuelven peligrosos cuando se hiere su orgullo. Tu ex montó una escena en un lugar muy público. Ese tipo de humillación genera resentimiento. El ascensor de servicio se abrió a un pasillo anodino. El glamour del hotel principal se desvaneció para revelar la estructura utilitaria que había debajo. Pasamos junto a carros de lavandería y armarios de suministros hasta llegar a una puerta con el letrero «Salida del personal». Marco la abrió, echó un vistazo al callejón y luego me indicó que pasara. La entrada del metro está a 2 manzanas al oeste. Te acompañaré hasta allí. No es necesario, sí lo es. Lo dijo con la firmeza de alguien que sigue órdenes que no desobedecería. El señor Rossi fue muy claro. Salimos a la luz del sol de la tarde. El callejón daba paso a una calle lateral donde los camiones de reparto estaban parados y los trabajadores de los restaurantes tomaban descansos para fumar. El ruido de la ciudad me envolvió. Las bocinas de los coches, las sirenas lejanas y el zumbido perpetuo de la humanidad que era la banda sonora de Nueva York. Intenté procesar lo que había sucedido. 2 horas antes, estaba huyendo de Brayden. Ahora tenía una escolta de seguridad y una tarjeta de visita de un hombre que, con total naturalidad, reclamaba la propiedad sobre personas que acababa de conocer. La parte racional de mi cerebro gritaba que eso estaba mal, que aceptar la protección de Luca significaba entrar en un mundo que no entendía y que no podía controlar. Pero otra parte, la parte que estaba agotada tras 6 meses mirando por encima del hombro, encontraba un peligroso consuelo en su certeza. ¿A qué se dedica exactamente el señor Rossi?, le pregunté a Marco mientras caminábamos. Él respondió, a los negocios, pero eso puede significar cualquier cosa. La expresión de Marco se mantuvo neutra. El señor Rossi tiene muchos intereses. Inmobiliaria, hostelería, importación, exportación. Es un hombre muy exitoso. Esa es una respuesta de político. En realidad, no me has dicho nada. Una leve sonrisa rompió su actitud profesional. Eres observadora. Al señor Rossi le gusta eso. Así que ha hablado de mí contigo. Lo habla todo conmigo. Llevo trabajando para él durante 12 años. Marco me guió para evitar un charco que había quedado de la lluvia de la mañana. En todo ese tiempo, nunca le había visto interesarse por alguien tan rápidamente. Deberías considerarlo significativo o preocupante. Ambas cosas pueden ser ciertas. Llegamos a la entrada del metro, donde una multitud subía y bajaba las escaleras en un flujo constante. Marco se detuvo y sus ojos escudriñaron a las personas que nos rodeaban con vigilancia profesional.
Tienes su tarjeta, dijo. Cuando decidas usarla y puedes llamar a cualquier hora, de día o de noche, alguien te atenderá. ¿Qué te hace estar tan seguro de que llamaré? Porque ahora mismo estás pensando si tu exnovio conoce tu ruta de metro, si podría estar esperándote en tu parada, si ir a casa significa entrar en otra confrontación. La voz de Marco se suavizó ligeramente. El señor Rossi puede hacer que esas preocupaciones desaparezcan. Solo tienes que pedirlo. Tenía razón y odiaba que tuviera razón. La idea de bajar al metro, de caminar desde la estación hasta mi apartamento, de estar sola y vulnerable, me provocaba un nudo en el estómago por la ansiedad que había estado reprimiendo. Gracias por acompañarme, dije, en lugar de responder a su comentario. Marco asintió una vez, luego se dio la vuelta y regresó al hotel, dejándome sola con mis pensamientos y la decisión que pesaba sobre mi pecho como una losa. Bajé al metro, pagué el billete y me coloqué en medio del andén abarrotado. Allí estaba más segura, rodeada de gente, visible, con el cerebro racional aún funcionando a pesar de todo lo demás. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi compañera de piso y mejor amiga. Jenna, llegas tarde. ¿Va todo bien? ¿Ha ido bien la entrega? Le respondí. Es una larga historia. Llegaré pronto a casa. El tren llegó con su habitual chirrido de frenos y ráfaga de aire viciado. Me metí en un vagón del medio y encontré un sitio cerca de las puertas desde donde podía ver a todos los que me rodeaban. Escaneé automáticamente los rostros, buscando el pelo rubio y los ojos azul pálido. Braden no estaba allí, pero la ansiedad permanecía enroscada en mi pecho. La tarjeta de Luca pesaba en mi bolsillo. La saqué y la estudié bajo las luces fluorescentes, sencilla, elegante. Solo un nombre, un número de teléfono y una dirección en dorado, grabada en cartulina negra, sin nombre de empresa, sin cargo, como si los detalles fueran irrelevantes para cualquiera que importara. Luca Rossi, al menos ahora tenía un apellido. Saqué mi teléfono y mis dedos se posaron sobre la barra de búsqueda. ¿Quería saberlo? ¿Quería confirmar lo que mi instinto ya me susurraba? Que Luca era exactamente tan peligroso como sugería su comportamiento. Sin embargo, el conocimiento era poder. Y yo estaba tan cansada de sentirme impotente. Escribí su nombre en el buscador. Los resultados llenaron mi pantalla. Artículo tras artículo de revistas de negocios y páginas de sociedad. Luca Rossi, magnate inmobiliario. Luca Rossi en galas benéficas con mujeres hermosas del brazo. Luca Rossi inaugurando un nuevo hotel, un nuevo restaurante, un nuevo complejo de apartamentos de lujo. Pero bajo la cobertura legítima de los negocios, había otros artículos, columnas de opinión y blogs sobre crímenes reales que planteaban preguntas sin respuesta. Especulaciones sobre las conexiones de su familia, sobre la rapidez del crecimiento de su imperio, sobre rivales que de repente habían vendido sus propiedades con pérdidas significativas o habían desaparecido por completo de la escena empresarial de Nueva York. Nada concreto, nada procesable, solo un hilo conductor de sospechas entretejido en su historia de éxito. La familia Rossi, explicaba un artículo, había emigrado de Sicilia hacia 3 generaciones. Habían construido su fortuna a base de trabajo duro e inversiones estratégicas, o al menos eso decía la versión oficial. Pero los neoyorquinos más mayores recordaban cuando el apellido Rossi significaba algo diferente, algo que se susurraba en voz baja. Hice clic en las imágenes. Luca con smoking en alguna gala, su mano en la espalda de una mujer, su expresión imponente incluso en una celebración formal. Luca cortando una cinta en la inauguración de un hotel, su sonrisa pulida, pero sin llegar a los ojos. Luca con traje de negocios fuera de un juzgado, su abogado a su lado. El pie de foto decía, Rossi absuelto de todos los cargos por la desaparición de su socio. Mis manos temblaban ligeramente mientras procesaba la información. Este era quien me había ofrecido protección. Este era quien me había llamado suya en ese ascensor, quien me había mirado como si fuera un rompecabezas que valía la pena resolver y un premio que valía la pena reclamar. Debería haber corrido en dirección opuesta. En cambio, guardé su número en mi teléfono.
El tren se detuvo bruscamente en mi parada. Salí con la multitud, subí las escaleras hasta el nivel de la calle y caminé las 4 manzanas hasta mi edificio de apartamentos, con las llaves entrelazadas entre los dedos, como unos nudillos de bronce improvisados. Otro truco de esa clase de defensa personal. Mi apartamento estaba en la 4ª planta de un edificio que probablemente había sido elegante en la década de 1920, pero que ahora solo parecía cansado. El pasillo olía a ajo cocinado y a moqueta vieja. Podía oír la televisión de mis vecinos a través de las finas paredes, algún programa de juegos con risas enlatadas. Esta era mi vida, pequeña, humilde, segura en su anonimato. Todo lo que había construido después de dejar a Braden, después de reclamar mi independencia, no era mucho, pero era mío. Abrí la puerta y entré. Por fin, Jenna levantó la vista de su ordenador portátil, con alivio en su rostro. Estaba a punto de enviar un equipo de búsqueda. ¿Cómo fue la entrega? Jenna había sido mi apoyo durante la ruptura con Braden, la amiga que me había ayudado a encontrar este apartamento y me había prestado dinero para el alquiler cuando se me acabaron los ahorros. Trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, y su mitad del salón estaba cubierta de muestras de colores y tipografías. Ha ido bien, dije automáticamente. Luego, como nunca se me había dado bien mentirle, le conté que, en realidad, había sido una locura. Le conté todo. El enfrentamiento con Braden en el vestíbulo, la huida al ascensor, Luca apareciendo como un ángel oscuro para salvar mis pasteles e impedir que mi ex me siguiera, las horas atrapados juntos, su inquietante intensidad, su casual declaración de propiedad, la escolta de Marco y la tarjeta quemándome el bolsillo. Jenna escuchó sin interrumpir, con una expresión que pasaba de la preocupación a la incredulidad y a algo parecido al horror. A ver si lo entiendo, dijo cuando terminé. Un hombre al que nunca habías visto y que resulta ser el dueño del hotel al que hacías la entrega, decidió en 2 horas que ahora le pertenecías y estás considerando su oferta de protección. Al resumirlo así sonaba aún más descabellado de lo que ya me parecía. Me salvó de Braden, dije débilmente, siendo posiblemente peor que Braden. Jenna se paseaba por nuestra pequeña sala de estar. Aurora, ¿leíste esos artículos? El socio desaparecido. Los cargos retirados que todo el mundo sigue cuestionando. Este hombre es peligroso. Lo sé. Entonces, ¿por qué tienes esa mirada en tu rostro? ¿Qué mirada? Como si realmente estuvieras pensando en llamarlo. Me agarró por los hombros, obligándome a mirarla a los ojos. Escúchame. Te quiero y te apoyaré en todo. Pero así es como las mujeres acaban en los podcasts sobre crímenes reales. Me aparté y me acerqué a la ventana que daba a nuestra calle. Desde allí podía ver la bodega de la esquina donde compraba la leche, la parada de autobús donde esperaba las mañanas lluviosas, la cafetería donde a veces me daba el capricho de tomarme un café con leche. Mi mundo, pequeño, seguro y completamente mío. Excepto que ya no me sentía segura. No con Braden sabiendo dónde trabajaba, dónde hacía las entregas. No con 6 meses de huida que me alcanzaron en el vestíbulo de uno. El edificio tenía 5 pisos de piedra caliza y hierro forjado, con elegantes ventanas que brillaban cálidamente contra el cielo del atardecer. Una discreta cámara de seguridad barría la entrada. Marco me abrió la puerta. El señor Rossi le espera en el 3er piso. Le acompañaré. El interior era impresionante por su lujo discreto. Suelos de mármol, molduras originales, obras de arte que sospechaba que no eran reproducciones. Pero lo que más me llamó la atención fue lo acogedor que parecía. Libros apilados en una mesita, un jersey colgado en una silla, flores frescas en un jarrón. No era una casa para exhibir, era un hogar. Subimos por una escalera curva, con mis tacones resonando suavemente sobre la madera. En el 3er piso, Marco señaló hacia una puerta abierta. Le espera en el comedor. Estaré abajo si necesitas algo. Crucé la puerta y me detuve. La sala era íntima a pesar de su tamaño, dominada por una mesa puesta para 2. Las velas parpadeaban en sencillos candelabros, proyectando una luz cálida que suavizaba la elegancia formal. Las ventanas del suelo al techo daban a un jardín privado, algo inusual en Manhattan,
donde el espacio exterior se mide en centímetros. Y allí, de espaldas a mí, junto a la ventana, estaba Luca. Se había cambiado el traje que llevaba antes por unos pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y delgados. Estaba más relajado que esta tarde, pero seguía irradiando ese poder controlado que parecía fundamental para su personalidad. Se giró cuando entré y sus ojos oscuros se encontraron inmediatamente con los míos. Aurora, gracias por venir. ¿Tenía otra opción? Una leve sonrisa. Siempre hay otra opción. Podrías haber rechazado mi invitación, bloqueado mi número, desaparecido en el anonimato de la ciudad. Se acercó a mí con elegancia y deliberadamente. Pero estás aquí, lo que me dice algo importante. ¿Qué te dice? ¿Que estás cansada de tener miedo? ¿Que reconoces el poder cuando lo ves? ¿Y que eres lo suficientemente inteligente como para saber cuándo aceptar ayuda? Señaló la mesa. Siéntate, por favor. La cena se servirá en breve. Me dirigí a la silla que me indicó, muy consciente de su presencia detrás de mí mientras me ayudaba a sentarme. Sus manos eran cuidadosas, respetuosas. Nunca se demoraban. Pero el breve contacto hizo que un escalofrío recorriera mi piel. Se sentó frente a mí, lo suficientemente cerca como para conversar, pero sin agobiarme. La distancia parecía calculada, diseñada para mantenerme cómoda sin perder la intimidad. «Me has buscado en Google», dijo, sin tono interrogativo. «Por supuesto que lo he hecho». «¿Y qué has encontrado?» «Que eres un hombre de negocios muy exitoso con asociaciones desafortunadas, o un criminal con un excelente equipo de relaciones públicas». Su risa fue genuina, sorprendida. «Me gusta tu franqueza. La mayoría de la gente da vueltas alrededor de lo que realmente piensa. No le veo sentido a fingir. Si vamos a tener esta conversación, debe ser honesta». «De acuerdo». Se reclinó ligeramente, estudiándome. «Entonces, seamos honestos. ¿Qué quieres saber?» «Todo. Nada». Las preguntas se agolpaban en mi garganta, cada una más peligrosa que la anterior. «El socio desaparecido», dije. «¿Lo mataste?» «No». «¿Hiciste que lo mataran?» «No». No se inmutó ante la pregunta. Roberto Santini era mi socio y mi amigo. Cuando desapareció, dediqué considerables recursos a buscarlo. Su cuerpo fue encontrado 2 meses después. La investigación policial concluyó que había sido asesinado por rivales en un negocio que salió mal. Me exoneraron de toda implicación. Pero la gente sigue pensando que fuiste tú. La gente siempre pensará lo peor de quienes tienen poder. Es más fácil suponer que soy un monstruo que aceptar que a veces la tragedia golpea sin conspiración. Una mujer con uniforme de camarera entró con el primer plato. Una delicada bisque de langosta que olía divinamente. Nos sirvió en silencio y se retiró. «Dijiste que tenías preguntas». Luca me animó. «Hazlas. Esta noche se trata de generar confianza». Probé la sopa, ganando tiempo para organizar mis pensamientos. Era perfecta, rica y compleja. Todo en el mundo de Luca parecía perfecto en apariencia. «¿Qué me estás ofreciendo exactamente?», pregunté finalmente. «Has mencionado protección, pero ¿de qué?» «Brayden es molesto, no peligroso. Los hombres como Brayden son más peligrosos de lo que crees. Quizás no físicamente, pero sí de otras maneras. Tiene familia, dinero, contactos, el tipo de capital social que puede complicarte la vida». El tono de Luca era pragmático. «Puede llamar a tus clientes y sugerirles que eres inestable. Puede presentar quejas al Departamento de Salud sobre la panadería donde trabajas. Puede presentar demandas frívolas que te costarán dinero que no tienes para defenderte». Cada escenario que describía me revolvía el estómago porque todos parecían plausibles. Brayden siempre había jugado sucio cuando no se salía con la suya. «Entonces, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Amenazarlo? Te ofrezco hacerle entender que perseguirte tiene consecuencias que no le gustarán. No hacen falta amenazas, solo hechos transmitidos por personas a las que no puede ignorar. ¿Y qué obtienes a cambio?» La pregunta quedó flotando entre nosotros. Esa era la clave, el precio de su protección. «Tu compañía»,
dijo simplemente. Durante 6 meses aparecerás conmigo en cenas de negocios, actos sociales, cualquier lugar donde necesite una pareja. Desempeñarás el papel de mi novia de forma convincente. Casi me atraganto con la sopa. ¿Quieres que sea tu novia falsa? Quiero que seas mi novia muy real en todo lo que importe públicamente. Lo que ocurre en privado es otra cosa. ¿Por qué? Dejé la cuchara y le miré a la cara en busca de la trampa. Podrías tener a cualquier mujer que quisieras. ¿Por qué yo? Porque la mayoría de las mujeres que saldrían conmigo quieren algo. Dinero, estatus, acceso a mi mundo. Tú no quieres nada de eso. Quieres independencia, seguridad, la libertad de construir tus sueños de panadería sin interferencias. Su mirada se mantuvo fija en la mía. Y porque me intrigas, Aurora, me plantaste cara en ese ascensor. Me llamaste peligrosa a la cara y no te inmutaste. ¿Sabes lo raro que es eso? Quizás solo sea estúpida. Eres muchas cosas. Estúpida no es una de ellas. Llegó el plato principal. Pechuga de pato perfectamente dorada con reducción de cerezas. La mujer que nos sirvió rellenó nuestras copas de vino y volvió a desaparecer como un fantasma. 6 meses, repetí, procesando. ¿Qué pasa después? Después de 6 meses, lo reevaluamos. Para entonces, Braden habrá seguido adelante. Habrás acumulado unos ahorros al no pagar alquiler, ya que vivirás aquí. Y tendrás contactos en la comunidad empresarial de la ciudad que te ayudarán cuando abras tu panadería. ¿Vivir aquí? Alcé la voz. Eso no formaba parte del trato. Es necesario para que el acuerdo sea convincente. Una novia que vive separada suscita preguntas. Cortó el pato con movimientos precisos. Tendrás tu propia suite, con total privacidad. Tengo 5 pisos, Aurora. No tenemos por qué vernos si no quieres. Pero tengo una compañera de piso, un contrato de alquiler, una vida. Tu compañera de piso puede buscarse otro lugar donde vivir. Yo me haré cargo de cualquier penalización por romper tu contrato de alquiler. En cuanto a tu vida, simplemente la vivirás desde una dirección diferente. Lo hizo parecer tan sencillo, tan razonable. Dar un vuelco a todo, mudarse a la casa de un desconocido, fingir ser la novia de un hombre que podría ser o no un criminal. Y si me niego, entonces tú te niegas. Te llevo a casa, no volverás a saber nada de mí y tú te encargas de Braden como mejor te parezca. No había amenaza en su voz, solo aceptación. Pero has venido aquí esta noche, Aurora. Lo estás considerando. ¿Por qué? Porque estaba agotada. Porque 6 meses huyendo me habían dejado sin fuerzas. Porque la idea de que alguien poderoso se interpusiera entre Braden y yo me parecía como el oxígeno después de ahogarme. Porque, a pesar de todas las razones lógicas para negarme, algo en mí respondía a la certeza de Luca. Su absoluta convicción de que podía mantenerme a salvo. Necesito pensarlo, le dije. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Hizo una pausa. Pero mientras lo piensas, considera esto. Mañana, Braden se despertará y decidirá si seguir persiguiéndote. Sopesará sus opciones. Quizá llame a su abogado o a su padre, que tiene buenos contactos. Elaborará una estrategia para hacerte la vida imposible hasta que aceptes hablar con él y le des el cierre que cree que se merece. Cada palabra me golpeó como una piedra en el pecho porque sabía que tenía razón. Luca continuó. Mañana Braden se despertará con la visita de unos socios míos, muy educados, muy profesionales. Le explicarán que su interés por Aurora Reyes ha llamado la atención de gente a la que no le conviene llamar la atención. Le sugerirán por su propio bien que siga adelante. Se marcharán y él no volverá a molestarte nunca más. Así de fácil. Así de fácil. Quería creer que podía ser tan sencillo. Quería creer que alguien podía chasquear los dedos y hacer que mis problemas desaparecieran. ¿Qué le dirán exactamente esos socios? ¿Qué amenazas le harán? Ninguna amenaza, solo información. El tipo de información que hace que un hombre inteligente se dé cuenta de que está fuera de su alcance. La expresión de Luca era indescifrable. Braden no es valiente, Aurora. Es un matón que se aprovecha de las personas desprotegidas.
En cuanto comprenda que tú estás protegida, se rendirá. Y si no lo hace, se tomarán medidas adicionales, pero no se llegará a eso. La certeza en su voz debería haber sido alarmante. En cambio, me pareció un salvavidas. Terminamos la cena casi en silencio. Ambos éramos conscientes de que una decisión flotaba en el aire entre nosotros, tácita pero apremiante. El postre fue un delicado panacata con compota de bayas que apenas probé. Mi mente estaba demasiado ocupada catalogando las consecuencias. Después del café, Lucas se levantó y me tendió la mano. Déjame mostrarte algo. Lo seguí por un pasillo hasta una puerta que abrió para revelar una suite que me dejó sin aliento. Suaves tonos grises y cremas, una cama que parecía tan mullida como una nube, ventanas con vistas al jardín, un cuarto de baño adjunto de mármol y cristal, un vestidor más grande que mi dormitorio actual. Esto sería tuyo, dijo. Privacidad total. Yo estoy en la quinta planta. Tú estarías aquí, en la tercera. Marco y el resto del personal están en la segunda planta. Tendrías tu propia llave, tu propio espacio, autonomía para entrar y salir cuando quisieras, siempre y cuando haga de novia devota cuando sea necesario, siempre y cuando cumplas tu parte del trato. Sí, me mudé a la habitación, pasé los dedos por la cómoda, probé el colchón. Todo era perfecto, caro, diseñado para la comodidad. Una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. ¿A cuántas mujeres les has hecho esta oferta? A ninguna. Tú eres la primera. Me volví hacia él. ¿Por qué yo? ¿En serio? No me des una respuesta intrigante. Dime la verdad. Se acercó, deteniéndose justo dentro de mi espacio personal. No era amenazante, pero estaba presente. Porque cuando te estrellaste contra ese ascensor, aterrorizada y decidida a partes iguales, no me viste como alguien útil. Me viste primero como un ser humano. Me desafiaste, me hiciste reír, me trataste como si fuera solo un hombre en lugar de un hombre con poder. Levantó la mano y sus dedos rozaron mi mejilla. Y porque he pasado 15 años construyendo un imperio, eliminando amenazas, controlando todo en mi esfera. Pero no puedo controlar lo que siento cuando me miras con esos ojos desafiantes. No puedo controlar el deseo de ser quien te haga sentir segura. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta. Esto es una locura, susurré. Probablemente, apenas te conozco, tendrás 6 meses para cambiar eso. Y si odio vivir aquí, y si el acuerdo no funciona, entonces lo terminamos. Sin penalizaciones, sin consecuencias. Te irás con tus ahorros, tus contactos y un exnovio que ha aprendido a dejarte en paz. Era demasiado fácil, demasiado sencillo. La vida no ofrecía soluciones envueltas en paquetes atractivos. Pero allí, de pie en aquella hermosa habitación, con Luca mirándome como si fuera algo precioso, quería creer que podía ser así de sencillo. Primero tengo que hablar con Jenna, mi compañera de piso. Se merece saber lo que estoy pensando. Por supuesto, Marco te llevará a casa. Tómate esta noche para pensarlo. Llámame mañana con tu decisión. Bajamos las escaleras, con la noche envolviéndonos como un signo de interrogación. En la puerta, Luca me cogió de la mano. Aurora, decidas lo que decidas, quiero que sepas algo. Su pulgar acarició mis nudillos. Eres más fuerte de lo que crees. Si decides enfrentarte a Brayden sola, sobrevivirás. No me necesitas. Entonces, ¿por qué me lo ofreces? Porque necesitar y querer son cosas diferentes. No me necesitas, pero quizá quieras a alguien de tu lado. Alguien que vea tu fuerza y quiera amplificarla, no disminuirla. Me soltó la mano y dio un paso atrás. Marco me llevó a casa en silencio. Cuando finalmente subí las escaleras hasta mi apartamento, encontré a Jenna paseándose frenéticamente. Gracias a Dios, me empujó dentro. Estaba a 5 minutos de llamar a la policía. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? ¿Qué ha pasado? Se lo conté todo. La cena, la oferta, el dormitorio que sería mío, la promesa de protección y libertad a cambio de desempeñar un papel. Cuando terminé, Jenna se sentó pesadamente en el sofá. Esto es una locura, Aurora. Lo sabes, ¿verdad? Esto es una completa locura. Lo sé, pero vas a decir que sí, ¿verdad? Miré nuestro pequeño apartamento.
la vida que había construido con pura determinación, segura, humilde, mía. Todo por lo que había luchado después de dejar a Braden. Pero esa seguridad era ahora una ilusión. Braden sabía dónde trabajaba, podía encontrarme cuando quisiera. Y yo estaba tan cansada de huir, de elegir entre el orgullo y la paz. Creo que sí, admití. Creo que voy a decir que sí. Jenna me abrazó con fuerza, preocupada. Entonces te llamaré constantemente. Y si algo te parece mal, si él hace algo que te asuste, llámame inmediatamente. Te lo prometo. Esa noche me acosté en mi estrecha cama, mirando al techo. Mañana llamaría a Luca y aceptaría su oferta. Mañana aceptaría mudarme a su casa, hacerme pasar por su novia, dejar que él se ocupara de mis problemas con Braden. Mañana mi vida cambiaría por completo. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Fuera, la ciudad zumbaba con su sinfonía habitual, y en algún lugar de East 70s, Luca Rossi probablemente también estaría despierto, esperando mi respuesta con la misma certeza que había mostrado desde el momento en que nos conocimos. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje sencillo. Sí. Lo envié antes de que pudiera cambiar de opinión. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Marco irá a recogerte el sábado por la mañana. Trae lo que sea importante. Todo lo demás se puede reemplazar. Dejé el teléfono y cerré los ojos. La suerte estaba echada. La decisión tomada. En 3 días me mudaría a la casa de Luca Rossi y me convertiría en su novia. No del todo real, con la esperanza de que esta jaula en particular tuviera una llave que pudiera usar cuando finalmente necesitara volar. El día de la mudanza llegó con un calor inusual. Octubre, fingiendo ser septiembre. Había empaquetado toda mi vida en 4 cajas y 2 maletas. Todo lo que realmente importaba cabía en el maletero del sedán de Marco en un solo viaje. Fue aleccionador darme cuenta de lo poco que había acumulado en 25 años. Jenna me ayudó a empaquetar los libros de recetas de mi abuela, envolviéndolos cuidadosamente en papel de periódico. «Sabes que te apoyo», dijo, sin mirarme a los ojos, «pero tengo miedo. Siento como si estuvieras desapareciendo. No estoy desapareciendo. Estaré a 15 minutos. 15 minutos en un mundo completamente diferente». Finalmente levantó la vista. «Prométeme que no te perderás en su vida. Prométeme que seguirás siendo Aurora. Que seguirás trabajando para abrir tu panadería. Que seguirás siendo mi mejor amiga, la que me envía mensajes sin sentido a las 2 de la madrugada». La abracé, luchando por contener las lágrimas. «Te prometo que es algo temporal. 6 meses y volveré a mi vida normal, solo que con más ahorros y sin Braden de quien preocuparme». 6 meses. No parecía muy convencida. Marco llegó exactamente a las 9, tal y como habíamos acordado. Cargó mis cajas con cuidado, tratando mis escasas pertenencias como si fueran importantes. El trayecto hasta la casa de Luca fue tranquilo. Marco respetó mi necesidad de silencio mientras yo asimilaba esta transición surrealista. La casa tenía un aspecto diferente a la luz de la mañana, menos imponente, solo una bonita casa en una calle arbolada donde la gente paseaba a sus perros y llevaba café. Marco me mostró mi suite, que había cambiado desde que la vi 3 días antes. Había flores frescas en la cómoda. El armario estaba lleno de ropa básica de mi talla. El baño estaba lleno de artículos de tocador que yo usaba, no de marcas de lujo genéricas. «El señor Rossi quería que te sintieras como en casa», me explicó Marco. «Si hay algo que no te gusta, solo tienes que decírselo al personal». «¿Personal?» Al parecer, ahora tenía personal. «¿Dónde está Luca?» «En una reunión de negocios en el centro. Volverá esta tarde». Marco dejó mi última caja en el suelo. «El almuerzo se servirá a la Milton si tienes hambre. Si no, tómate tu tiempo para instalarte. Ahora esta es tu casa». Después de que se marchara, me quedé de pie en medio de mi nueva habitación, sintiéndome incómoda. Todo era perfecto, caro, pero no mío. Desempaqué lentamente, buscando un lugar para los libros de mi abuela, mi escasa ropa perdida en el enorme armario, mis artículos de aseo que apenas llenaban un cajón. Al mediodía, había desempaquetado todo y me encontré sin nada que hacer. Deambulé por la tercera planta
y descubrí una sala de estar con estanterías que iban del suelo al techo, un pequeño estudio con un escritorio frente al jardín y un cuarto de baño lo suficientemente grande como para celebrar una fiesta. Las voces llegaban desde abajo, el personal realizando su trabajo. Me sentía como una intrusa en esta máquina que funcionaba a la perfección, sin saber muy bien dónde encajaba. Mi teléfono vibró. Luca, ¿cómo va la adaptación? ¿Necesitas algo? Todo es perfecto, gracias. El almuerzo estará listo cuando usted esté lista. María es una excelente cocinera. Bajé al segundo piso, siguiendo el aroma de algo delicioso hasta un comedor menos formal que el que habíamos utilizado para cenar. María, la misma mujer que nos había servido, me sonrió cálidamente. Señorita Aurora, por favor, siéntese. He preparado un almuerzo ligero. Aún no conocía sus preferencias. La comida no era precisamente ligera. Ensalada fresca, pollo a la parrilla, pasta con verduras, pan crujiente y 3 opciones de postre. Tomé porciones modestas, muy consciente de que me estaban evaluando. Esto está delicioso, dije después del primer bocado. Tiene un talento increíble, dijo María con una sonrisa radiante. El señor Rossi me ha dicho que usted también es panadera. Me encantaría aprender sus técnicas alguna vez, si está dispuesta. El interés genuino en su voz alivió algo en mi pecho. Quizás, después de todo, podría encontrar un lugar aquí. Pasé la tarde en el jardín, un oasis escondido que no había visto desde las ventanas. Alguien había puesto mucho cuidado en crear este espacio, mezclando una estructura formal con una abundancia salvaje. Encontré un banco debajo de un viejo roble y me senté con el libro de recetas más antiguo de mi abuela, pasando los dedos por sus notas escritas a mano. Espero que sepas lo que estás haciendo, nona, susurré a las páginas, porque yo no estoy segura de saberlo. ¿Hablas contigo misma o con el libro? Di un respingo y casi se me cae el preciado volumen. Luca estaba a unos metros de distancia, con la chaqueta del traje colgada del brazo y la corbata aflojada. Parecía cansado. Era la primera vez que veía algo más que un control absoluto en su expresión. Mi abuela escribió esto, dije, agarrando el libro. A veces hablo con ella a través de estas páginas. Me ayuda a pensar. Se acercó y señaló el banco. ¿Puedo? Asentí y se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, pero sin agobiarme. Olía a aire otoñal y a esa colonia de sándalo que me resultaba cada vez más familiar. ¿Cómo ha ido tu primer día?, preguntó. Surrealista. Precioso, pero surrealista. Sigo esperando despertar. Es un cambio, pero encontrarás tu ritmo. Echó un vistazo al libro. ¿Qué receta estás consultando? Su tarta de chocolate. Solía hacerla para ocasiones especiales. Decía que el secreto estaba en cómo se batían los huevos. ¿La harás alguna vez? Me gustaría probar algo de esas páginas. La petición era sencilla, pero me pareció significativa. De alguna manera, era como si me pidiera conocer una parte de mi historia, de mi corazón. Quizás si te portas bien. Su risa fue sorprendida y genuina. Si me porto bien, te darás cuenta de que la mayoría de la gente no me pone condiciones. Entonces, la mayoría de la gente se está perdiendo la diversión de hacerte trabajar por las cosas. Algo cambió en sus ojos, el calor parpadeando detrás del control. Cuidado, Aurora. Tiendo a desear más las cosas cuando son difíciles de obtener. De repente, el aire entre nosotros se sintió cargado, pesado de posibilidades. Me levanté rápidamente, necesitando distancia. Debería dejarte descansar. Pareces agotada. Las negociaciones duraron más de lo esperado. Él también se levantó, encogiendo los hombros. Hay algo que deberíamos discutir. Tengo un evento el martes por la noche. La inauguración de una galería. Varios socios comerciales importantes estarán allí. Será nuestra primera aparición pública juntos. La realidad volvió a golpearme. El acuerdo, el papel que había aceptado desempeñar. ¿Tan pronto? Es mejor establecer la relación rápidamente. Los rumores se propagan rápido en ciertos círculos. Me estudió el rostro. Necesitarás algo apropiado que ponerte. He concertado una cita con una estilista para el lunes. Ella se encargará de todo.
Puedo vestirme yo sola. Sé que puedes, pero estos eventos tienen ciertas expectativas. La estilista te ayudará a manejarlas. Su tono se suavizó. Piensa en ello como una armadura, no como un disfraz. Sigues siendo tú, solo que vestida para la batalla. La frase resonó en mi mente. Armadura, no disfraz. Quizás podría hacerlo después de todo. De acuerdo, el lunes vendrá la estilista. Gracias. Entonces dudó. Aurora, sé que esto es abrumador, pero no estás sola en esto. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que pedirlo. Después de que se marchara, volví a mi suite y encontré una tableta en el escritorio que no había visto antes. Una nota con una letra firme. Para tu investigación sobre panadería y recetas, accede a cualquier sitio o recurso que necesites. L. Su amabilidad me conmovió. Había recordado mi sueño y había creado un espacio para él, incluso en este acuerdo. El lunes la estilista llegó con ropa suficiente para abastecer una boutique. Claudia fue eficiente y amable, escuchando mis preocupaciones sobre parecer yo misma mientras encajaba en el mundo de Luca. El señor Rossi fue muy claro, dijo. Nada demasiado revelador, nada que te haga sentir incómoda. Estamos realzando tu estilo natural, no cambiándolo. Cumplió su palabra. La ropa que seleccionó eran vestidos y conjuntos preciosos pero ponibles, con los que me imaginaba viviendo. Para la inauguración de la galería, eligió un vestido azul medianoche de seda que fluía como el agua. Elegante sin ser ostentoso. Detendrás el tráfico, me prometió, pero de una manera que te haga sentir tú misma. El martes por la noche llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado. El medallón de mi abuela en mi cuello, las manos temblando ligeramente mientras abrochaba el delicado broche. Era el momento, la primera prueba para ver si podía desempeñar este papel de forma convincente. Luca llamó a la puerta a las 7 en punto. Cuando abrí la puerta, su expresión pasó de una cortesía controlada a algo más profundo, más primitivo. «Estás impresionante», dijo simplemente. Claudia ha hecho un buen trabajo. Claudia tenía un material excelente con el que trabajar. Me ofreció el brazo. ¿Lista? La galería estaba en Chelsea, paredes blancas y una iluminación espectacular. Al entrar, sentí cómo cambiaba la atención, cómo se giraban las cabezas y se interrumpían las conversaciones. Luca mantuvo su mano en mi espalda, posesivo pero sin controlarme, guiándome a través de la multitud. Luca, habíamos oído que quizá vendrías. Se acercó un hombre de cabello plateado, mirándome con curiosidad indisimulada. ¿Y quién es esta encantadora criatura? Marcus, te presento a Aurora Reyes. Aurora, Marcus Wentworth, conservador y snob insufrible. Marcus se rió tomándome de la mano. Culpable de ambas cosas. ¿Cómo alguien como tú terminó con alguien como él? Un accidente de ascensor, dije, haciendo que Luca se atragantara con su champán. Nos movimos entre la multitud. Luca me presentó a docenas de personas cuyos nombres se mezclaron en mi mente. Socios comerciales, artistas, figuras de la sociedad. Todos querían saber sobre mí, sobre nosotros, sobre cómo nos habíamos conocido. Luca desvió la mayoría de las preguntas con elegancia, pero yo capté el cálculo en los ojos de la gente. Estaban midiendo, evaluando, tratando de determinar qué significaba mi presencia. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró Luca durante un momento de silencio. «Natural, encantadora. Todos están completamente convencidos». ¿Convencidos de qué? Ni siquiera nos hemos tocado. Sus ojos se oscurecieron. Eso tiene fácil solución. Me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con la mano y acariciándola con los pulgares en lentos círculos que me hicieron sentir una cascada de sensaciones. Para cualquiera que nos observara, parecía un gesto de afecto casual. Para mí, fue como un rayo. ¿Es necesario?, pregunté sin aliento. Extremadamente. Mis competidores nos observan, preguntándose si eres una debilidad que pueden explotar. Sus labios rozaron mi sien, íntimos y posesivos. Deja que vean que estás protegida, que eres mía. La palabra mía no debería haberme afectado. Se trataba de un acuerdo, un papel que estábamos interpretando. Pero algo en mi cuerpo respondió a su certeza, a la cálida posesividad de su tacto.
Hay alguien aquí sobre quien debo advertirte, dijo, con un tono más sombrío. Viktor Kov, un hombre de negocios ruso con intereses que en ocasiones entran en conflicto con los míos. Intentará sacarte información, tal vez te ofrezca ayuda si alguna vez necesitas escapar de mí. ¿Por qué haría eso? Porque le divierte causarme problemas. No te involucres, no aceptes nada de él, no te quedes a solas con él. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció junto a Luca, rubio de ojos claros, con una sonrisa que no llegaba a su rostro. Luca, qué placer tan inesperado. Su acento era marcadamente ruso. Viktor Kov, claramente. Y esta debe de ser la misteriosa Aurora de la que he oído rumores. Víctor. La voz de Luca se volvió fría. No sabía que apreciabas el arte. Aprecio muchas cosas. La belleza, por ejemplo. Su mirada recorrió mi cuerpo de una forma que me puso los pelos de punta. Has elegido bien, Luca, aunque me pregunto si una flor tan delicada entiende en lo que se ha metido. Lo entiendo perfectamente, dije, sorprendiéndome a mí misma. Gracias por tu preocupación. La sonrisa de Víctor se agudizó. Por supuesto, si alguna vez necesitas un amigo, alguien fuera de la influencia de Luca, siempre estoy disponible. No lo hará, dijo Luca con tono seco. Disfruta de la galería, Víctor. Después de que se alejara, sentí la tensión de Luca vibrando a través de su cuerpo. Eso fue una advertencia. Ahora sabe de ti. Intentará usarte en mi contra. ¿Cómo? Haciéndote dudar de mí, ofreciéndote protección si quieres irte, sugiriendo que yo soy peligrosa y él es más seguro. Su mano se apretó sobre mi cintura. No le creas, Aurora. Sea lo que sea yo, Víctor es peor. El resto de la noche pasó como una nebulosa. Nos quedamos otra hora más fingiendo ser una pareja devota antes de que Luca anunciara que nos íbamos. En el coche por fin se relajó un poco, aunque el cansancio aún se reflejaba en sus rasgos. Lo has manejado perfectamente esta noche, dijo. Incluso a Víctor. Estoy impresionado. Te dije que podía hacerlo. Lo has hecho. Debería haberte creído más fácilmente. De vuelta en la casa, me acompañó a mi suite. Su presencia era sólida y reconfortante después de horas de actuación. Descansa un poco, dijo. Mañana podemos volver a la rutina normal. ¿Qué es la rutina normal? Lo que tú quieras que sea. Trabaja en tu plan de negocios. Experimenta en la cocina. Lee en el jardín. Este es tu hogar, Aurora. Vive en él. Se dio la vuelta para marcharse, pero le agarré de la muñeca. Gracias por esta noche, por la ropa, por la tableta, por verme. Algo vulnerable brilló en sus ojos. Haces que sea fácil verte. Brillas demasiado como para pasar desapercibida. Levantó mi mano, me dio un beso en los nudillos que me quemó como una marca y se marchó. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, con el corazón acelerado. Se suponía que esto era un acuerdo, una transacción comercial disfrazada de romance. Pero la forma en que me miraba, me tocaba, me hablaba, parecía peligrosamente real. De repente, 6 meses me parecieron demasiado largos y al mismo tiempo insuficientes. 3 meses pasaron como un extraño sueño. Me acostumbré al ritmo de la casa, pasando las mañanas probando recetas en la cocina profesional de Luca, las tardes investigando planes de negocio en el jardín y las noches, ocasionalmente, haciendo de novia devota en los eventos de negocios de Luca. Asistíamos a cenas, galas, inauguraciones de exposiciones de arte, siempre juntos, siempre tocándonos, siempre convincentes. Y en algún momento, los toques dejaron de parecer una actuación. Su mano en mi espalda se convirtió en consuelo. Sus comentarios susurrados durante los aburridos discursos se convirtieron en lo más destacado de mi noche. Sus raras y genuinas sonrisas se convirtieron en algo por lo que me esforzaba para ganármelas. Braden había desaparecido por completo. Una visita de los socios de Luca y mi exnovio se mudó de repente a California en busca de una nueva oportunidad. Debería haberme sentido culpable por cómo sucedió todo, pero en cambio me sentí libre. Jenna me visitaba 2 veces por semana y su cansancio inicial se fue transformando poco a poco en una aceptación cautelosa
al ver que yo prosperaba en lugar de marchitarme. Mis ahorros crecieron, mi plan de negocios tomó forma y poco a poco, peligrosamente, comencé a pensar en la casa como mi hogar. Fue un martes de enero cuando todo cambió. Estaba en la cocina trabajando en una nueva receta de tarta cuando Marco apareció en la puerta. Su expresión era grave. Señorita Aurora, el señor Rossi necesita verla inmediatamente. El estudio, tercer piso. La urgencia en su tono hizo que mi corazón se acelerara. Me limpié las flores de las manos y subí rápidamente las escaleras. El estudio de Luca era una habitación en la que nunca había entrado, su santuario privado. La puerta estaba abierta, dejando al descubierto paneles de madera oscura, muebles de cuero y paredes llenas de libros. Luca estaba de pie junto a la ventana, con una postura rígida. «Cierra la puerta», dijo sin volverse. «Ya lo he hecho», respondí con ansiedad en el estómago. «¿Qué pasa?» Finalmente se volvió y se me cortó la respiración. Su rostro era una máscara de furia controlada, pero debajo de ella vi miedo. Miedo visceral real. Víctor Kosov ha hecho su jugada. Ha secuestrado a la hija de uno de mis socios comerciales y la retiene como moneda de cambio para obligarme a ceder ciertos territorios. El horror se apoderó de mí. Una niña. Ha secuestrado a una niña. Tiene 16 años, edad suficiente para estar aterrorizada. Demasiado joven para protegerse a sí misma. Luca apretó los puños. Ha enviado un mensaje. Dice que sabe de ti. Sabe que eres importante para mí. Sugiere que, si no coopero, tú podrías ser la siguiente. El mundo se tambaleó. Esto es por mi culpa, por nuestro acuerdo. Esto es porque Víctor es un monstruo que utiliza la inocencia como arma. Se acercó a mí y me agarró por los hombros. Tengo que ocuparme de esto, pero no puedo hacerlo si estoy preocupado por tu seguridad. Necesito que estés en un lugar seguro. ¿Dónde? Hay una propiedad en el norte del estado, aislada y muy bien protegida. Marco te llevará esta noche. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para resolver esto. Días, tal vez semanas. Apretó la mandíbula. Lo siento, Aurora. Te prometí que estarías a salvo conmigo y ahora estás en peligro por mi culpa. Observé su rostro, viendo más allá del control, la confusión que había debajo. Ya no era algo calculado. Era miedo real, culpa real. Entonces iré, dije. Pero tienes que prometerme algo, lo que sea. Trae a esa chica de vuelta sana y salva, cueste lo que cueste. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo haré, te lo prometo. 2 horas más tarde, estaba en un todoterreno con Marco y otros 2 miembros del personal de seguridad, conduciendo hacia el norte en la oscuridad. Luca me había besado en la frente antes de irme. Un gesto tan tierno que me había hecho llorar. «Cuídate», me susurró. «Vuelve conmigo». El refugio era una cabaña en Catskills, remota y hermosa. Durante la semana siguiente, caminé por sus habitaciones, trabajé en recetas para mantenerme ocupada y esperé noticias que llegaban en mensajes de texto frustrantemente vagos de Luca. «Estamos progresando. Ten paciencia. Estamos negociando. No te preocupes. Casi resuelto». Al 8º día, Marco recibió una llamada. Su expresión pasó de tensa a aliviada. «La chica está a salvo. El señor Rossi está ultimando los detalles con Clove. Mañana podemos volver a la ciudad». Esa noche apenas dormí. El alivio y la expectación se disputaban en mi interior. Quería ver a Luca para confirmar que estaba ileso, para dejar de fingir que nuestra relación era solo un acuerdo. Porque en algún momento de esos 3 meses había dejado de fingir. Me había enamorado de él. Me había enamorado de verdad, de una forma aterradora, del hombre peligroso que me había ofrecido protección y me había dado mucho más. Volvimos a la casa adosada a la tarde siguiente. Marco me acompañó dentro, pero estaba vacía. El personal estaba ausente, las habitaciones en silencio. ¿Dónde está todo el mundo? El señor Rossi le ha dado el día libre al personal. Está arriba esperándote. Subí al 5º piso por primera vez, al dominio privado de Luca. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Lo encontré de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, todavía con la ropa de ayer,
Parecía agotado, maltrecho, pero intacto. Luca se giró y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Crudo, vulnerable, despojado de toda defensa. Aurora. Crucé la habitación y me abalancé sobre él, rodeándole la cintura con los brazos y abrazándolo con fuerza. Él se abrazó a mí, con la cara hundida en mi pelo y el cuerpo temblando ligeramente. «Pensé que podría perderte», susurró. «Víctor amenazó con enviar a sus hombres a por ti. Tenía que asegurarme de que estuvieras tan lejos, tan protegida, que ni siquiera él pudiera encontrarte. Estoy aquí, estoy a salvo. Y la niña también, de vuelta con su familia. Víctor no volverá a amenazar a nadie que me importe». Me aparté lo suficiente para verle la cara. «¿Qué hiciste? ¿Qué era necesario?». No dio más detalles, pero vi el precio en sus ojos. Fuera lo que fuera lo necesario, le había costado algo. «Estos 3 meses», dije con voz temblorosa. «Este acuerdo dejó de ser una farsa en algún momento, al menos para mí». Levantó las manos para enmarcar mi rostro y me acarició las mejillas con los pulgares. «Para mí nunca fue una farsa. Desde ese primer momento en el ascensor, fuiste mía. Solo tenía que esperar a que te dieras cuenta de que querías serlo. Yo sí quiero serlo. No por protección ni por seguridad, solo porque tú eres tú y yo soy yo y, de alguna manera, encajamos». Entonces me besó, profundo, posesivo y dolorosamente tierno. Todo lo que habíamos reprimido durante meses se vertió en ese beso. Toda la moderación, el anhelo y el miedo se transformaron en conexión. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. «Quédate conmigo, no por el acuerdo, solo quédate». «¿Por cuánto tiempo?». «Para siempre, si me aceptas». Pensé en los libros de recetas de mi abuela, en su consejo de no desperdiciar mi talento en enriquecer a otra persona. Pero Luca nunca había intentado menospreciarme. Me había dado espacio para crecer, recursos para soñar, protección para prosperar. «Sí», dije simplemente, «para siempre». 18 meses después, estaba en mi panadería, el dulce refugio de Aurora, viendo la cola de clientes que se extendía hasta la puerta. Luca me había ayudado a encontrar el lugar perfecto, me había proporcionado el capital inicial, me había puesto en contacto con las personas adecuadas. Pero el negocio en sí era mío, construido sobre las recetas de mi abuela y mi propia determinación. Ahora se apoyaba en el mostrador, robando un macarrón mientras yo no miraba. «Esos son para los clientes», le regañé sin rencor. «Yo soy una clienta muy importante, tu clienta más importante». Me atrajo hacia él sin prestar atención a las flores que salpicaban mi delantal. «¿Te he dicho últimamente que eres extraordinaria?». «No en la última hora». «Entonces ya va siendo hora». Me besó suavemente. «Eres extraordinaria, Aurora Rossi». El nombre aún me resultaba nuevo, extraño y maravilloso. Nos habíamos casado discretamente hacía 6 meses. Solo nosotros y un puñado de amigos íntimos. Sin ceremonias, sin preparativos, solo 2 personas que se habían encontrado en un ascensor y habían decidido seguir encontrándose cada día desde entonces. «Señora Rossi, su cita de las 3 está aquí». María llamó desde la trastienda. Ahora trabajaba como mi jefa de cocina, tras haber dejado el servicio doméstico de Luca para ayudarme a construir mi sueño. «¿El crítico gastronómico?», pregunté nerviosa. «El crítico gastronómico confirmó que le encantará todo lo que prepares porque es brillante. Eres parcial de forma completa y precisa». Me soltó a regañadientes. «Te dejo con ello. La cena de esta noche es solo para nosotros». «Perfecto». Se marchó y yo volví a mi elemento, creando cosas bonitas con mis manos, construyendo la vida que mi abuela había deseado para mí. Una vida en la que no tenía que elegir entre la seguridad y la independencia. Una vida en la que el hombre peligroso con el que me había topado en una tarde desesperada se había convertido en mi compañero, mi protector, mi amor. A veces, las mejores cosas surgían de los peores momentos, del pánico y la huida, y un ascensor atascado en el que todo cambió.
de correr directamente a los brazos del hombre hacia el que había estado corriendo todo el tiempo, incluso antes de saber que existía.